Vínculos Sanos, podcast, entrevistas, cuidado personal, Star Life y mucho más. Los dejamos con su anfitrión, el maestro Iván Serrano. Comenzamos. Vínculos Sanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de en qué momento estés escuchando este podcast. Te doy la bienvenida si es la primera vez que me escuchas. Déjame presentarme, soy Iván Serrano, soy psicoterapeuta desde hace 8 años de pareja e individual y desde hace 2 años vengo haciendo contenido en plataforma de YouTube. Básicamente relacionado al tema de pareja y desarrollo personal. Y pues bueno, el año pasado hice un podcast relacionado a mis experiencias y a ciertas reflexiones del año pasado y tuvo buena respuesta, y es por eso que decidí hacer otro podcast. Ahorita son justo las 2 de la mañana. Y seguramente me estarás preguntando, Iván, ¿por qué a esta hora estás haciendo el podcast? Y pues contestando eso son por 2 razones. La primera es que, pues bueno, ustedes que mañana van a escuchar este podcast, es 31, sabemos que es el cierre y tiene mucho significado. Y pues bueno, la verdad es que con toda esta situación que estamos viviendo, y digo estamos porque obviamente nadie es ajeno a esta situación. La verdad es que no podía conciliar el sueño. Tengo un par de ideas, un par de reflexiones que justo de eso es de lo que va a tratar este podcast. Y número 2, pues bueno, yo no sé ustedes, pero la verdad funciono mejor, las ideas fluyen más por la noche, cuando estoy tranquilo, no hay nadie que te moleste, no hay nadie que te interrumpa, y entonces por eso decidí hacer este podcast. Estoy acompañando este pequeño podcast con una pequeña copa de vino. Digo, la verdad no soy mucho de tomar, los que me conocen, pero creo que es una ocasión especial. Y pues la verdad sí se antoja, ¿no? En estos momentos. Y pues bueno, pues nada, vamos a iniciar con este podcast. Híjole, la verdad es que parte de mis reflexiones, la otra vez estaba revisando las redes sociales y vi una imagen que seguramente muchos de ustedes habrán visto acerca de los lujos que se tienen ahorita en la pandemia. La verdad creo que esto es de lo que se está hablando mucho y de lo que se va a estar hablando durante mucho tiempo, y que nos va a seguir impactando durante mucho tiempo más. Yo la verdad rápidamente les hago un review. Yo cuando empezó todo esto en febrero ya se venía dando en lo que es en Estados Unidos y Nueva York, y yo constantemente estaba viendo las noticias, los videos, y dije, tarde o temprano esto va a llegar, ¿no? Y yo la verdad les comparto la evolución de todo esto. Yo recuerdo que las primeras veces, pues yo tenía el cubrebocas, porque ya se estaba implementando el cubrebocas y demás, y las primeras veces que salía aquí, pues la gente se me quedaba viendo como raro, de este cuate que le pasa porque trae un cubrebocas. Pero poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, fueron pasando los días y los meses, pues ya me encontraba con 1, 2, 5, 10 y cada vez más personas que ya traían cubrebocas. Al grado, recuerdo la imagen muy impactante el Día de Muertos, que salí en el carro, obviamente, o sea, no salí caminando ni mucho menos. Y me impactó ver todo desolado. No había ningún niño. O sea, la verdad, como esas películas fantasma. La verdad me encontré dije, wow, qué impactante. La verdad sí me impactó. Dije, y además ver a la gente que obviamente en temporada que se dedica a vender que vestuarios, que cosas relativas al Día de Muertos, no había nadie. Creo que esto justamente es lo que venía ahorita reflexionando de todo este tema, porque esto ha afectado no nada más a nivel económico, salud, emocional, ha impactado de unas maneras increíbles. Y pues bueno,
creo que precisamente este podcast es especial, porque la verdad no sabemos, yo con todo esto que he estado viviendo, de clientes que me comparten lo que veo en noticias, de no sé en qué momento nadie tiene la vida comprada. Digo, eso es desde antes, ¿no? Pero ahorita la verdad, digo, yo no soy mucho de esto de pensar en la muerte y cosas así, pero ahorita con este tema de la pandemia, la verdad es que sí, ahorita me ha resonado mucho este tema de, bueno, ¿qué he hecho en todos estos años? ¿Hacia dónde me proyecto? Y lo frágil que somos como seres humanos, ¿no? Y el valor que le damos a cosas que a lo mejor antes no le damos tanta importancia, como es la salud y el tener a nuestra familia con nosotros, ¿no? Que de hecho es uno de los primeros puntos que, no puntos, sino de lo que habla de los lujos de esta imagen de la pandemia, que es que hace respecto a la familia, a tener una familia sana y completa. Hijo, la verdad, yo sí lamento mucho a todas esas personas que han perdido un ser querido por esta situación del COVID, ¿no? La verdad, yo ahorita valoro que mi familia cercana, pues todos están bien. La verdad es que, pues ya la verdad es que mis padres son grandes. Y pues tratamos de tener los mayores cuidados con ellos, que el gel, les llevamos las cosas, que se desinfecten, que no salgan. Obviamente yo me cuido, ¿no? De no salgo. Cuando empezó, literal, algunos no me creen, pero desde febrero la verdad es que no salgo. A excepción que un día a la semana, que es cuando tengo que ir por mis cosas. Digo, ya es por necesidad, porque créanme que si no fuera, pues ya me quedo aquí en mi casa y pues no pasa nada, ¿no? Yo entiendo que hay gente que por necesidad igual tiene que salir a trabajar, y eso lo respeto, pero la verdad, esas personas que se lo toman como a broma, de no pasa nada, eso es... Porque yo al inicio escuché eso, ¿no? De, ay, Iván, qué exagerado eres, ¿a poco no sales? Qué miedoso. Y la verdad, que sea así, llámeme miedoso, lo que sea, pero no sé, ese tipo de pensamiento, la verdad, sí es algo que me molesta. Porque hubo una vez que también escuché este comentario de, pues yo estoy chavo, a mí no me va a pasar nada. De, sí, claro, a ti no te va a pasar nada, pero no seas un egoísta y date cuenta que hay personas a tu alrededor, tu familia, y que si no te cuidas, sí, tú vas a estar bien, pero vas a venir a fregar a otra persona. Y creo que es triste que el pensamiento mexicano sea tan mediocre, tengo que decirlo de esa manera. Yo sí lo veo así. Cuando escucho ese tipo de personas, inmediatamente se me viene a la mente una persona mediocre, ¿no? Que nada más, y incluso egoísta, de pues nada más yo que esté bien y los demás no importa, ¿no? Digo, que también respeto, no soy quien, pero la verdad sí es algo que me incomoda. Pero la verdad, no hay, creo, uno de los primeros lujos, y yo termino este 2021 con el mayor lujo, que es mi familia, y la verdad estoy muy, muy agradecido. También, ¿no? De la mano este tema viene con respecto a salud, ¿no? La verdad creo que es algo que muchas veces no valoramos, ¿no? O no le damos, mejor dicho, la importancia, ¿no? Desde cosas tan sencillas como si no, tenemos un dolor de muela o algo nos incomoda, o sea, ya hasta cuando realmente el dolor es muy intenso, la situación ya está muy grave, es cuando decimos, oh Dios mío, ya necesito ir al médico, ya necesito ir al dentista, ya necesito ir al psicólogo. Híjole, creo que no necesitamos llegar a esos extremos para poder tomar medidas, pero la verdad sí, creo que ahorita el tema de salud es una de las cosas que ha cobrado una gran relevancia y que creo que va a tener mucha relevancia, ¿no? Porque antes no se le daba este peso. Yo recuerdo cuando iba a ciertos lugares, y ustedes no me dejarán mentir, había veces que ni siquiera había jabón, la verdad, o papel, ¿no? Para secarse las manos. Creo que ahorita, si es que llegamos a salir de esta situación, que yo tengo fe, yo tengo creencia de que sí. Digo, ya está la vacuna, digo que no es dicen por ahí que no es como una garantía, pero que incluso ya vamos a vivir con el COVID, ¿no? Como así como pasó con la influenza, pero
O sea, creo que esto sí va a marcar un antes y un después. Yo creo que después de esa situación, el tema salud va a ser algo muy, muy, muy importante, que aquellos negocios, aquellas oportunidades que se abran respecto a eso, hay que tenerlo como en consideración, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa a lo mejor respecto a esto? Trabajo. Híjole, yo recuerdo que las primeras veces que tenía que trasladarme a la ciudad por situaciones excepcionales, recuerdo gente con cartas, con cartulinas, ¿no? Pidiendo dinero, pidiendo trabajo, porque, pues bueno, la verdad, una realidad es que a raíz de esto mucha gente perdió su trabajo, mucha gente se detuvo, ¿no? O sea, yo recuerdo que aquí en el trabajo las primeras veces es que ya me urge que esto pase 2-3 meses para poder regresar al trabajo, hacer mis actividades. Es que a raíz de esto ya perdí mi trabajo y, híjole, creo que esto ha impactado más que la economía, o sea, a miles, millones de familias. Familias que muchas, porque eso es una realidad en México, que hay, pues la verdad, hay una desigualdad económica. Hay que ser realistas y no lo digo de mala manera. Y hay mucha gente que vive al día a día, ¿no? Mucha gente que esto realmente le está afectando en los noticieros, en las calles, ver a personas que perdieron su trabajo, que no tienen para mantenerse, y más cuando se tiene una familia, hijos. Híjole, sí, la verdad es que sí, esto te pone a pensar. Yo la verdad valoro, digo, no es que antes no lo valorara, pero ahorita digo, sí, es otro lujo, ¿no? La verdad, el conservar mi trabajo, que es este tema de la salud, la parte emocional, y que ahorita con la cuestión digital pues se ha disparado, ¿no? Y la verdad yo sí agradezco y que bueno, creo que también hay que hablar de lo positivo, ¿no? También, porque no todo es negativo. O sea, esto también ha abierto grandes ventanas, grandes oportunidades para trabajo, ¿no? Esas personitas que a lo mejor se quedaron sin trabajo, también se ha sabido de historias, ¿no? De personas que sobresalen, que giran en el sentido de lo que se dedicaban y empiezan a moverse. O sea, creo que aquí la clave es muévete, no te quedes esperando. Esto la verdad no sabemos cuándo vaya a detenerse, entonces hay que seguir, hay que avanzar. Porque al inicio, repito, me tocó mucha gente pues esto es, incluso algunos los llegaron a ver como vacaciones. Híjole, otra cosa que realmente me molestaba eso, ver las noticias de que se decían, a ver, esta es cuarentena, y gente en la playa, gente de viaje, así de, oh, Dios mío, o sea, la verdad es que ese tema así de la ignorancia, me da mucho coraje, pero también la envidio. Sí, les voy a decir por qué. Hay un capítulo, voy a hacer referencia, hay un capítulo de Doctor House, es una serie que ya tiene un par de años, creo que salió una prepa en el 2000, 2005, algo así, por ahí ayúdenme con el dato, la verdad no lo tengo. Pero hay un capítulo, incluso el título que se llama así, Bendita Ignorancia, que relata, básicamente el capítulo tiene que ver que pues este cuate que tenía una enfermedad y vivía bien porque vivía en ignorancia, era feliz. Y eso es muchas veces lo que pasa con las personas o con la ignorancia, ¿no? Yo regresando al tema de la pandemia, que los ves tranquilos, o sea, esa gente que sale y demás bien tranquilos. O sea, yo la verdad, o sea, creo que también la contraparte de el conocimiento es poder, también el conocimiento te da muchas preocupaciones, ¿no? Porque yo que estoy, no digo que al 100, pero sí constantemente estoy viendo que las noticias y demás, pues sí estoy como a veces tenso, preocupado, angustiado, ansioso, ¿no? Y yo veo a esas personas que salen de fiesta y demás, y digo, ¿cómo envidio tu ignorancia, por lo menos para tener como este mecanismo de defensa? No, y no os digo, no caer en que me vale, no, pero sí como yo los veo bien relajados, que salen de, ay, no, sí, no pasa nada y demás, híjole. Pero
como todo, pues también, ¿no? La ignorancia tiene su costo y ahorita pues ya muchas personas es cuando dicen, ay, Iván, tenías razón, ay, es que, ¿por qué no hice caso, no? Híjole, desafortunadamente el mexicano tiende a experimentar en las peores situaciones, ¿no? Y ya cuando le sucede, ahora sí, ya cuando desafortunadamente tiene algún familiar o alguien que fallece, dice, ahora sí ya me voy a poner cubrebocas, ahora sí ya hay que no salgan, ahora sí esto, pero sí, creo que las personas que tenemos trabajo y que estamos tenemos un gran lujo. De eso, el trabajo se desprende pues solamente el poder llevar alimentos a casa, ¿no? Si aquellas personas que tienen una familia, muchísimo más, tienen una doble obligación y creo que ese es otro lujo, ¿no? Aunque sea arroz, huevo, frijoles, pero tienes algo. Y creo que eso es algo muy bendecido el día de hoy porque realmente hay gente que no tiene, que se la vive pidiendo y que, o sea, yo creo que también hay que hacer este acto de conciencia de si podemos ayudar. Creo que ahorita también es un buen momento de unirnos ante esta situación, dejar el egoísmo y demás, el orgullo, el ego y demás situaciones y pues ayudar a la gente que esté en nuestras manos, en nuestras posibilidades, de cualquier forma, un apoyo moral, un apoyo económico, un apoyo emocional, lo que sea. Creo que realmente ahorita, pues, fíjense, la parte del aislamiento te lleva a tomar más conciencia de ciertos problemas, de ciertas situaciones que a lo mejor antes no veías, ¿no? Entonces, yo lo veo ahorita en el consultorio que más gente llega más por esta situación de es que Iván, ya la pandemia, la verdad, estar encerrado, ya no sé qué hacer. Estoy teniendo problemas con mi pareja, con mis hijos y demás. O sea, creo que también otro tema muy importante que está impactando esto de la pandemia, los pequeñitos, ¿no? O sea, si uno, imagínese, como adulto, le está viviendo mal, imagínense los pequeños que están en esta edad de salir, de querer experimentar, jugar y no poder hacerlo, ¿no? ¿Y cómo le explicas a un niño de esta situación que está pasando? Entonces, si puedes ayudar a alguien, pues adelante. Si tienes algo que comer, aunque sea algo mínimo, agradece. Siempre estar agradecido. Repito, creo que estas son cosas que siempre han estado, ¿no? O sea, yo no es que no valorara mi trabajo, mi salud y el no tener comida, pero la verdad, yo sí. O sea, como dicen por ahí, el no tener algo, desafortunadamente te ayuda a valorarlo más, perdón. Y creo que ahorita, o sea, es eso, ¿no? El poder tener que comer día a día es de, digo, wow, gracias a la vida, al universo, a Dios, a Jesús, Cristo, lo que tú creas, no, agradece, siempre estar agradecido. Otra cosa importante respecto a esto de los lujos de la pandemia es de que, híjole, creo que aquí se vio y se ha visto quién realmente es tu amigo, tu amiga, con quién realmente cuentas, con qué gente nada más está de paso. Y no, o sea, yo la verdad en el camino, desde que empezó esta pandemia, pues sí, he visto con qué personas cuento y con qué no. ¿Qué digo? No lo he hecho en cara ni mucho menos, pero la verdad es que sí, la realidad te pone en contexto, te pone en perspectiva de decir, a ver, esta persona no era tu amigo, no era tu amiga, solamente te buscaba por interés y demás. Entonces creo que también otro lujo es tener las personas que están apoyándote, dándote su hombro, están ahí el 24% cuando tú lo que quieras, aunque sea con un apoyo moral, pero ahí están. Creo que realmente esto nos ha hecho ver con qué personas contamos, ahora sí que como dicen por ahí, en las buenas, en las malas y hasta en las peores. Creo que son otro de los lujos, ¿no? Darnos cuenta realmente con qué personas. Y ya, si de plano estás con alguien que realmente no te valora, no te trata bien, ya es más irresponsabilidad tuya que de la otra persona no darte cuenta de en qué lugar estás, ¿no? Híjole, yo creo que ahorita algo que rescato mucho, y yo siempre lo he mencionado en mis videos, que todos somos agentes de cambio, ¿no? Y lo comento porque muchas veces la gente dice, es que ¿yo qué puedo hacer? Yo no soy psicólogo, yo no soy médico, yo no sé qué puedo aportar. Híjole, amigo, amiga, si me estás escuchando, puedes apoyar de maneras
de múltiples maneras. El simplemente escuchar a alguien, créeme que es muy sanador. No necesitas tener los grandes conocimientos, tener el máximo grado académico, lo que sea. Muchas veces la gente busca ese espacio, el ser escuchado, que no ser juzgado, darles esta esperanza, darles esta fe de que todo va a estar bien. Créanme que creo que todos podemos hacer eso. Todos podemos darnos esos 5 minutos de poder escuchar a alguien. Ahorita no recuerdo en qué lugar, no nada más ahorita de la pandemia, pero por ejemplo, creo que es en España, en Italia, algo así. Hace mucho tiempo leí que incluso ahí hacen como actividad. Si ves a alguien que está triste, te puedes acercar y puedes hablar con esa persona y hacerla pasar un mejor rato. Digo, obviamente estoy a lo mejor una idea muy idealista, en una utopía, porque bueno, aquí la verdad las cosas no están tan seguras. Si llega alguien y te dice hola y se acerca contigo y quiere hablar, pues obviamente lo primero que vas a hacer es sacarte de onda, vas a estar a la defensiva de, bueno, a ver, ¿por qué vienes? O sea, ¿por qué estás invadiendo mi espacio? Entonces, pero creo que si nos abriéramos oportunidad a eso, si ves a alguien en la calle o lo que sea en redes sociales y demás que necesita ayuda, pues bueno, bríndenla de verdad. Yo aquí también, como ejemplo, si tú que me estás escuchando del otro lado necesitas alguien con quien hablar, yo te ofrezco mi escucha al 100%. ¿No? Y no como terapeuta, porque seguramente tú, porque es tu trabajo y debes de escuchar a la gente, o sea, no, ahorita yo se los comento, la verdad, como un igual. Yo les hablo ahorita como Iván Serrano, como nada más una persona más, ni como terapeuta, ni como nada. Entonces, si tú estás allá afuera, necesitas escuchar, en verdad, mándame un WhatsApp, ahí están mis redes sociales. Mándame un mensaje, un inbox, o sea, pero en verdad, no, créeme que muchas veces pensamos que es el fin del camino, que no hay solución, y una buena compañía, un buen acompañamiento te puede abrir las puertas, te puede dar cuenta que sí hay siempre una manera, un mejor camino, que al final del camino pues hay una luz, ¿no? Entonces creo que yo les invito a todos, somos agentes de cambio y está en todos esta responsabilidad de hacer cosas por las personas que están a nuestro alrededor y gente cercana. Otro de los lujos y del último del que habla esta imagen hace referencia al despertar cada día con un propósito. Yo creo que ahí le acomodaría un poco esa frase y simplemente otro lujo es seguir despertando, ¿no? Seguir despertando y sí, claro, tener un propósito. Pero sí, el despertar, ¿no? Repito, no sabemos en qué momento esto vaya a ser pues nuestro último día. Yo he escuchado de gente que un día estuvo y al día siguiente en la mañana, en la tarde, en la noche, a lo mejor un par de horas tienen dificultades y fallecen, ¿no? Y pues creo que sí es valorar el agradecer un nuevo día, ¿no? Respecto a esto del propósito, híjole, yo creo que aquí yo les invitaría a los que me están escuchando el aprender a soltar, ¿no? Quizá antes de la pandemia todos teníamos planes, todos teníamos un proyecto de vida y esto, o sea, nos vino a dar cuenta de que todo lo que tienes planeado se puede venir abajo en cuestión de segundos. Todo lo que has venido trabajando, o sea, no importa en una situación así. O sea, no te aferres a un propósito porque puede cambiar de la noche a la mañana y de maneras que a lo mejor uno no tenía esperado. O sea, repito lo que dije al inicio, como seres humanos somos muy frágiles, ¿no? Entonces, o sea, sí tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene una visión, trabaja en eso, pero no te aferres. Yo la verdad he visto gente que, híjole, que se desvive, es que ya no voy a poder ir a los bares, es que ya no voy a poder ir a las fiestas, es que ya no voy a poder eso. No, o sea, dale prioridad a lo que realmente tiene prioridad.
O sea, irte a emborrachar cada 8 días, pues creo que no está nada padre y no tiene nada de productivo, no te deja nada. No digo que no sea que sea malo eso, porque de vez en cuando pues sí hace bien, pero si es algo que tú hacías o de tu felicidad depende de eso, híjole, creo que yo te invito a que reevalúes cuáles son tus prioridades, pero recalco el no aferrarte. La verdad, todo esto, yo tenía algunos proyectos por ahí y de repente es de boom, ya no se puede hacer. Te cambian la jugada, te cambia la perspectiva y es de acomodarte, debes de salir. Entonces es como tener un nuevo propósito, un nuevo proyecto. De hecho, ahorita si se dan cuenta, lo que le estoy dando peso es mucho a esto, lo digital, los videos. Antes sí hacía videos, pero le daba más peso a otras cosas. Ahorita, o sea, es eso, ¿no? Que sí duele, sí cuesta, así de, ay, pero ¿por qué si ya tenía esto y demás? Pero repito, creo que es no aferrarnos a las cosas, a las personas, ¿no? Hay que saber dejar ir, en todo sentido. Y creo que, pues bueno, de la imagen estos son los lujos, ¿no? De esta pandemia. Y pues bueno, esas eran las reflexiones que yo quería compartirles en este podcast, ¿no? Creo que también, ya fuera dejando de lado eso de la imagen, pues híjole, agradecerte que me estés escuchando. Si yo con que 1 o 2 personas le lleguen este mensaje, si con esto puedo ayudar a alguien, créanme que voy a estar eternamente agradecido. Yo no busco la fama, yo no busco el éxito. Al contrario, yo busco ayudar a la gente. Y si con este podcast de 30, 40 minutos, no sé ya cuánto llevo de podcast, si te está ayudando a tener un mejor día, a ver una mejor alternativa, qué bueno, ¿no? Yo te invito a que lo pases este podcast para que también otra gente que esté en una situación así lo escuchen. Y pues bueno, quizá estamos lejos, pero al mismo tiempo estamos cerca. Yo les recalco, hago hincapié nuevamente a esto, a ser fuertes. Muchas personas han fallecido respecto a esto, gente cercana, y eso te pone a pensar en la fragilidad que somos, pero que eso no te quite el día de mañana, que es 31, pues el festejar. Creo que más que festejar la fiesta como regularmente a lo mejor antes hacíamos, es celebrar la vida. Yo te invito a que celebremos la vida, la salud y el amor, ¿no? Y porque son de las cosas principales y que las atesoremos. Yo te invito a que abraces a tu pareja, a tu hermano, a tu hermana, a tus hijos, a tu abuelo, a tu padre, a tu madre, a quien tengas aún contigo, y que le digas lo mucho que lo amas. Porque repito, no sabemos en qué momento la gente se nos va a ir. Y es muy doloroso, frustrante no poder hacer nada. Porque esta pandemia, este maldito virus, te cierra la posibilidad de poderte despedir de la persona que amas. Creo que está de más decir esto de las noticias de gente que fallece y ven entrar a su familiar a un hospital y ya no los ven salir, ya no vuelven a verlo más que en una urna, o si es que tienen suerte. Entonces, híjole, si es mucha impotencia, frustración, enojo de no poder estar ahí, de no despedir a tu gente, a la gente que amas como se debe, ¿no? De estar ahí en sus últimos momentos, de sostenerle la mano y hacerle su partida más llevadera. Entonces yo te invito de corazón que le digas a esas personas lo que significan para ti. Te invito a que pierdas el miedo. Si el día de hoy hay alguien que te gusta, hay alguien que pretendes, carajo, ¿qué más puedes perder? ¿Qué más te puede decir esa persona más que no? Y ya.
no te vas a morir por eso, ¿verdad? Entonces arriésgate. Como dicen por ahí, el que no arriesga no gana. Total, por lo menos si te dice que no, ya tuviste el valor, ya le reconociste a esa persona que te agrada, que te gusta, que la amas. Entonces, repito, hay que dejarnos de enojos, de rencores, de orgullos tontos. Sé que seguramente a lo mejor tienes ciertas diferencias con alguien, pero creo que no es tiempo para eso. Creo que es tiempo para sanar, para perdonar, para perdonarnos, porque creo que todos hemos cometido errores, incluyéndome. Yo creo que no hay nada como el perdón. El poder irnos de aquí con las cuentas saldadas, con la paz mental y la tranquilidad de que pues hicimos lo mejor que pudimos, ¿no? Entonces yo te invito a que valores a las personas que estás a tu alrededor, que los abraces, que los ames infinitamente esta noche y siempre, no nada más hoy. Porque esto que les estoy comentando no nada más es para mañana 31 y el primero regresar a lo mismo, no. Que si los que me estén escuchando allá afuera, en verdad, que este sea un cambio. Que este 2021 sea para ser mejores. Creo que como mexicanos principalmente, tenemos la posibilidad de ser muchísimo mejores. Tenemos esto de que cuando hay alguna situación fuerte nos unimos y somos capaces de lo que sea. Entonces este 2021 que nos unamos, que amemos, que nos apoyemos entre todos, que esperemos que pronto esta situación se termine. Mientras, repito, arriésgate, vive día a día al máximo. Quizás se oiga cliché, pero vive. Hay una frase de una película que se llama Hitch con Will Smith que dice: palabras más, palabras menos, inicia el día como si fuera a propósito, ¿no? Entonces vive el día a día, ríete, ama intensamente, dile a esa personita especial que la amas, que te encanta, abraza a tu pareja, si tienes a tus hijos, ámalos infinitamente ahorita que los tienes, a tus abuelos, si tienes la fortuna de tener a tus abuelos, ámalos, abrázalos, quiérelos, si tienes la fortuna de tener a tus padres, ámalos, quiérelos, y si has perdido a alguien, recuérdalos. Recuerda todo lo que te enseñaron, todo lo que te dieron, porque en la medida que recordemos a nuestros seres amados, siempre serán parte de nosotros. Este 2020 tenemos muchos ángeles que están arriba cuidándonos, que ya están descansando, ya están en un mejor lugar, se nos adelantaron. Y lo que nos corresponde a nosotros es hacerle honor al legado de esas personas. Porque esas personas viven a través de nosotros. Y de esa forma no se van del todo. Entonces, pues con eso me despido. Celebremos el amor, la salud y la vida. Les deseo a cada uno de ustedes la mejor de las noches. Disfrútenla. Y nos estamos viendo próximamente. Recalco, si necesitan algo de mí, me pongo a su completa disposición como amigo, con la mano del corazón. Estoy para lo que ustedes necesiten. ¿Ok? Entonces, pues bueno, con eso finalizaría mi podcast del 2020. No sé qué vaya a pasar el próximo año. Ya le estaré, espero ser más sabio, más maduro, más ser humano, ¿no? Y le digo a mi yo del futuro, pues muchas gracias. Si es que llego al 2021, pues bueno, espero que las cosas estén bien por allá, en el futuro, en ese lapso. Y pues nada, muchas gracias amigos por darte este espacio, este pequeño tiempo para poder escuchar este podcast. Mi nombre es Iván Serrano. Esto fue el podcast 2020. Que pases excelente noche y feliz año 2021. Chao.
Cuídense.